de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo, regidor, y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre las alianzas políticas rumbo a las elecciones del 2021. Después va a estar con nosotros Sandra Romandía. Con ella vamos a platicar de una investigación periodística que ha puesto al descubierto contratos millonarios que el gobierno federal otorgó a compañías que el SAT identifica como empresas fantasmas. Y para terminar, viene Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional. Con él vamos a examinar el conflicto entre Irán e Israel por el asesinato de un experto nuclear iraní. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Este fin de semana el PRI, el PAN y el PRD avalaron una alianza de cara a las elecciones del próximo año con el objetivo de ganar la mayor cantidad de escaños posibles en la Cámara de Diputados y así evitar que Morena y sus partidos satélites conserven la mayoría. Estas tres fuerzas políticas decidieron hacer a un lado sus diferencias para competir contra Morena y los partidos afines al movimiento López Obradorista. Para examinar las alianzas, saludo a los integrantes de la mesa de los martes, comenzando con Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches, camaradas. Gibran Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a ti y a los contertulios. Y Carlos Bravo, regidor. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Empecemos contigo, Carlos. ¿Cómo ves esta alianza PAN-PRI-PRD? Pues mira, creo que de entrada es una alianza que tiene una cierta fisonomía trágica, Leo. Porque por un lado es evidente que las oposiciones compitiendo por separado están muy débiles, pero me parece también que compitiendo juntas se vuelven muy vulnerables electoralmente. Hay una paradoja que me parece muy interesante en ese sentido. Normalmente cuando los partidos celebran alianzas o se unen o se juntan para competir en tándem, pues hay un cierto desdibujamiento ideológico natural, porque te estás aliando con otros pues, que no son de los tuyos, ¿no? Pero me parece que lo curioso en esta alianza es que no es que las oposiciones necesariamente se desdibujen al llevarla a cabo, porque de por sí ya estaban ciertamente muy desdibujadas, sino que lo que terminan haciendo es redibujarse en un sentido que es muy favorable para el López Obradorismo. Al juntarse, en cierto sentido, le están dando la razón al presidente que lleva muchos años diciendo que son iguales, que son lo mismo, que sus diferencias son superficiales, epidérmicas, pero que en el fondo, en sus corazones, les da igual estar juntos porque siempre han sido lo mismo, ¿no? Me parece una paradoja importante en esta elección y en esta alianza. También me parece interesante, Leo, hasta donde alcanzo a ver, que la estrategia de la alianza es tratar de crear un polo anti-AMLO, ¿no? La alianza opositora quiere ser el polo hacia el que gravite cualquier voto de castigo desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro contra el López Obradorismo, y eso le va a permitir al López Obradorismo, un poco a la coalición López Obradorista, pues reciclar su naturaleza de polo anti-PRIAN-RD, ¿no? Cosa que ya se mostró muy efectiva en la elección del 2018, que no fue hace tanto tiempo. Por último, me gustaría también recalcar un aspecto que me parece interesante de la alianza, que es su carácter flexible o local, ¿no? Los partidos, digamos, cuando se anunció, dijeron que irían en alianza, que no es una alianza completa, única, sino que van a ir aliados en estados, en distritos, en municipios, según la correlación de fuerzas en cada lugar.
Eso me parece, digamos, que en principio tiene sentido porque le permitiría de alguna manera a las oposiciones romper como con la lógica nacional que favorece al López Obradorismo. Sin embargo, sabemos que esta suerte de partidismo negativo, o sea, cuando el principal pegamento de una coalición es su naturaleza anti algo, eso tiende a nacionalizar la disputa. Entonces, ahí me parece que hay una incongruencia que no está bien resuelta entre, por un lado, apostar por lo local, pero por el otro lado, claramente están inspirados por un espíritu anti-López Obrador que traslada la lógica de la disputa más bien a la cancha nacional, ¿no? Así es. Yo creo que aquí, Gibran, la alternativa para PAN, PRI, PRD, las dos alternativas eran bastante malas. Ir separados, pues divididos, fortalece a Morena y sus partidos aliados. Ir aliados PAN, PRD y PRI corre el riesgo de que se vuelva nacional la elección y de darle credibilidad al discurso del presidente de que son lo mismo. Creo que aquí tomaron una decisión de cuál era el mal menor. Seguramente que sí, porque está en proceso de disolución el sistema de partidos que conocimos y que fue estable. Se está deshaciendo y no había otra alternativa. Desde luego que el tripartido neoliberal existe. Lo único que está pasando es que se está revelando una vez que necesitan actuar en unidad contra el gobierno López Obradorista. Esa es una primera observación. Todos sabíamos que había muchas más coincidencias entre esos partidos que diferencias desde el Pacto por México y desde antes, pero ahora tienen que ir unidos. Me parece muy interesante que López Obrador se ha planteado desde hace tiempo un bipartidismo para el país, y tú y yo lo hablábamos alguna vez pensando en reformas políticas necesarias para ello. Y como que estamos tendiendo a la organización del espacio político entre dos grandes polos, sin necesidad de reformar o de moverle ninguna letra a la Constitución o a la ley electoral. Hay una capacidad muy importante del presidente para ir generando el espacio político con las características que él quiere. En efecto, se trata de una alianza parcial en 158 distritos y llama mucho la atención que al PRD le den 44 candidaturas en ese acuerdo. Es el gran ganador, sin duda alguna. En caso contrario, estaría solamente esperando su desaparición. Y le están dando el trato del tercer partido de este sistema que tuvo durante mucho tiempo, cosa que ya no es, porque toda la base social se fue con López Obrador, así como buena parte de la base social del PRI. Perdón que te interrumpa ahí, Gibran, pero en las pasadas elecciones este año en Hidalgo, el PRD quedó en segundo lugar, el PRI en primero, el PRD en segundo y Morena quedó hasta el tercero. Entonces, sí hay, al parecer, lo que pensábamos nosotros, que el PRD era una especie de zombie caminando ahí, un muerto vivo, pero pues sí tiene presencia regional importante. Ni se diga que gobierna un estado, que es el estado de Michoacán, ¿no? Hay ciertos enclaves como Michoacán donde tiene particular relevancia. Y vamos a ver cómo resulta en la lid electoral, pero sin duda que el PRD es uno de los grandes ganadores de este acuerdo. ¿Sí? Y el segundo es Movimiento Ciudadano, porque nadie va a querer argumentar a favor del pasado. Y el PRI y el PAN ya gobernaron, el PRD también en algunos sitios. Lo único que pueden defender es su discurso del pasado, el Pacto por México, cosas que la gente no quiere, contra las que votó, por las que votó por López Obrador. El único que ocuparía el espacio de una oposición, digamos, con un discurso no necesariamente reaccionario o no derivado de una legitimidad del pasado, es Movimiento Ciudadano y tendrá ahí un espacio de crecimiento, ¿no? Como una oposición que no es el PRIAN, simplemente por eso. Y finalmente, es una alianza sin programa, sin ideas. Y por eso le auguro un fracaso, porque es una alianza que está intentando conjuntar partidos que generaron su identidad en un antagonismo de todos ellos. Entonces, seguramente que van a perder muchos aparte de su electorado.
Bueno, yo también podría argumentar eso, por cierto, de la alianza que está haciendo Morena con Encuentro Solidario. Encuentro Solidario, un partido que está en contra de la interrupción del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Y No hay desde luego... alianza. Perdón, y con el Verde. Con el Verde sí hay alianza, ¿no? Entonces, en fin, tienes razón, porque Encuentro Solidario tiene que ir solo por una cuestión de que así la ley lo mandata. Pero te toca, Paula. Pues yo coincido en mayor parte con lo que han dicho aquí. Al final terminaron haciendo verdad el discurso del presidente de decir que había liberales y conservadores, y creo que además se lo terminaron haciendo adicionalmente. Ahorita que Gibran mencionaba el tema de que no tienen ninguna propuesta, no es nada más un grupo coaligado reaccionariamente, a mí me preocupa más que sí lo tienen. O sea, ayer se publicó la plataforma del PAN, que yo no sé si esa es la plataforma que el Consejo del PAN aprobó, y que es a la que yo no entiendo si se sumarían en donde van a ir en alianza los demás partidos. Es una plataforma completamente de derecha, completamente antiderechos, pro vida, pro familia, pin parental. Entonces no solo es un tema en el que se están aliando en contra de Andrés Manuel y de su propuesta, ¿no? También están teniendo un viraje hacia una derecha, muy tradicional, muy conservadora, y ahí pues también juega el tema de Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano ahorita le están poniendo una oportunidad de oro para, frente a dos proyectos que han sido conservadores, porque pues, el proyecto del presidente también ha sido conservador en muchos sentidos, y que ya de plano ya se fue súper a la derecha. Pues oye, perdón, Paula, pero hay, déjame ponerlo así, hay un mercado para eso. O sea, sí hay un electorado de centro-derecha en nuestro país, eso es indudable, ¿no? Hay un electorado de centro-derecha, y aparte pues lo hemos visto en elecciones en otros países. Es un viraje que parece natural en estos momentos, ¿no? Entonces, pues, preocupante para las personas que no estamos encontrando en estas coaliciones un espacio, y creo que ahí Movimiento Ciudadano tendría su nichito, ¿no? Sí, que claramente la apuesta de Movimiento Ciudadano es a un proyecto socialdemócrata, de izquierda, déjenme ponerlo así, más moderna. Creo que no le va a gustar eso a Gibran, o menos populista, pero en fin, creo que los partidos están tomando decisiones, las decisiones difíciles que tienen que tomar para enfrentar la elección del 2021. Y no ha de ser fácil, Carlos, ¿no? Imagínate el PAN aliándose con su archienemigo histórico, que es el PRI, o que había sido el PRI, ¿no? Sí, por eso te decía al principio que esta alianza opositora tiene toda la fisonomía de una tragedia, ¿no? O sea, es muy costoso si no la haces, pero puede ser muy costoso también hacerla, ¿no? A mí me parece importante subrayar el punto que comentaba Paula sobre pues no, al menos de parte del PAN, no parece ser una alianza desprovista de programa o de contenido. Lo que se hizo público ayer respecto a lo que aprobó el PAN, pues digamos, para mí señala muy claramente una apuesta por tratar de rebasar por la derecha, digamos, a López Obrador, o al morenismo, a la coalición López Obradorista, ¿no? Yo no sé honestamente si sea una buena apuesta tratar de ganarle la bandera conservadora a un gobierno que ha tenido, que una de sus características ha sido precisamente resultar a la hora de la hora más conservador, ¿no? Porque también creo, Leo, que ese electorado de centro derecha del que estabas hablando, pues en cierta medida votó por López Obrador en el 2018, porque López Obrador tuvo una deriva conservadora. En su alianza es así, entonces, con el PES, digamos, en la ambigüedad con la que de pronto se maneja respecto a los temas de los derechos de las minorías, de las mujeres, ¿no? Entonces, yo no pienso que ese electorado de centro derecha se haya comportado ni se vaya a comportar como un bloque. Creo que hay como muchos matices regionales, en términos incluso de edad, de escolaridad, en fin, ¿no? Que complican la posibilidad de decir que ese electorado se va a mover completo hacia un lado o hacia otro. Creo que, digamos, en todo caso, lo que podría ser de alguna manera más prometedor
respecto a esta alianza son dos cosas. Una, que lograran de alguna manera persuadir a un número suficiente de electores de que le trasladen el costo de la valoración que tienen de la gestión gubernamental a la coalición electoral del López Obradorismo. Porque de entrada, una y otra vez, lo comentamos la semana pasada, en las encuestas parece haber precisamente esta disonancia donde la gente no tiene una valoración tan positiva de la gestión, pero sigue teniendo una valoración positiva del presidente. Mientras esa disonancia permanezca, me parece que las condiciones son más propicias para una victoria de la coalición López Obradorista que de la alianza opositora. Y el otro tema en el que creo que esta alianza opositora podría tener una oportunidad es también en el tema de la gestión de la pandemia en particular. Hoy se anunciaba que, bueno, que ya están listas de alguna manera, que las vacunas van a llegar y que ahora el tema va a ser distribuirlas y aplicarlas. Jorge Buendía escribe ahí un artículo en el Universal que me parece muy rescatable, donde dice que en la medida en que en el resto del mundo se empiece ya a, digamos, a volver a la normalidad, si en México hay problemas respecto a la distribución y a la aplicación de las vacunas, sería factible que eso tenga un efecto electoral adverso para la coalición López Obradorista. Claro. Yo pondría, digamos, siendo muy breve, ¿no? Digamos, las posibilidades o las oportunidades de esa alianza opositora en esos dos puntos. No, bueno, y la parte, Gibran, del pragmatismo electoral a nivel local. Yo insisto, a Morena no le fue nada bien este año, Gibran. Le fue mal en Coahuila, le fue mal en Hidalgo. En fin, con ese presidente súper popular, con ese gran discurso de gran potencia, con todo, al final del día, la operación electoral se la ganaron los gobernadores. Sí, pero estamos hablando de dos casos que son enclaves autoritarios. Son casos que se han estudiado por esa singularidad. La dinámica del país no es la misma que la de Coahuila o la de Hidalgo, donde el viejo régimen vive de manera muy sana. Pero Gibran, en esos dos enclaves autoritarios ganó el presidente López Obrador en 2018. Y de hecho en Hidalgo ganó de manera contundente, creo que con el 61% de los votos. Y no hay pretexto, pero Morena estaba parada, estaba absolutamente ausente. Ramírez Cuellar fue a visitar los estados y a intentar hacer acuerdos la última semana de la campaña. Los candidatos estuvieron sin dinero. El partido era un desastre. Yo creo que ahora que ya hay presidente, que ya hay estabilidad por lo menos en eso, en saber quién es el que tiene que gestionar, la situación va a ser muy distinta, porque además es una elección que sí le importa al presidente, al que claramente no le importaron las elecciones Coahuila o de Hidalgo. Incluso llamó a la disciplina a quienes estaban denunciando entramados fraudulentos, sobre todo en el caso de Hidalgo. Creo también que además son los únicos lugares donde el PRI permanece fuerte como aparato. Fíjate que Germán Petersen publicó hace poco en su Medium un análisis muy interesante que habla de cómo Morena creció principalmente por desfondar al PRI, sí, más que a la base perredista. Entonces, si sumamos eso, si pensamos también que en la estructura del imaginario priista, López Obrador es un presidente deseable, y si sumamos que ahora van con el PAN, contra el que forjaron su identidad, se puede desdibujar muy duramente, sobre todo el PRI, y no contaba con que el programa es panista, como nos está diciendo Paula. Así que mientras los grandes ganadores son los que te decía el PRD y MC, creo que el PRI es quien pierde más con esta alianza y que podrá sobrevivir solamente en los enclaves en los que hay esa singularidad del sistema político. Bueno, entiendo que esta plataforma del PAN aplica para el PAN nacional. El PRI sacará la suya, el PRD sacará la suya, desde luego, y luego pues tendrán en estas alianzas locales su propia plataforma local, quiero pensarlo, ¿no? Pero sí, claro, claramente uno de los costos es el desdibujamiento ideológico, Paula.
Sí, y mira, yo creo que no debemos de perder de vista el carácter superlocal que van a tener estas elecciones. Sí, totalmente. O sea, sí, el ámbito federal es el que más jala y noticias, información, etcétera, pero el tema también de cómo son las dinámicas de cada entidad federativa, qué recursos tienen, cómo les ha ido en estos años con los gobiernos, etcétera, también va a importar. Y la otra es que pues esta alianza es a nivel federal, pero a nivel local también se van a hacer otro tipo de alianzas. Sí. Que esa es la parte que cada vez confunde más al elector, porque pues igual van coaligados en una, pero no van coaligados en la otra, e incluso van enfrentados. Esa parte también va a jugar, yo creo que un papel importante. O sea, van a ser unas elecciones donde va a importar mucho la política local. Entonces, independientemente de los marcos federales que se hagan, creo que lo que cada quien pueda poner y pueda aportar, o sea, la gran batalla, al final así se construyó, por lo menos el panismo así creció, ¿no? O sea, el panismo sí creció ganando pequeñas batallas locales para irse hasta arriba. Entonces, esta puede ser también una estrategia, ¿no? Ir ganando poco a poco conquistas más, gubernaturas, conquistas más. En lugar de irte a ganar las diputaciones y a ganar, te vas a ir por las cosas chiquitas. Yo creo que esa es una parte que tenemos que tomar mucho en consideración a la hora de ver cómo van a estar las alianzas y cómo van a operar en los ámbitos locales. Y sobre todo, Paula, que al Morena le puede pasar lo que le pasó al PRI en su momento, que haya muchas divisiones, ¿no? Que dividan a ese partido, que lo debiliten, muchas de esas divisiones, esos candidatos los cache la oposición, ¿no? Y bueno, pues que eventualmente esos morenistas que quedaron fuera de la candidatura Morena, pues puedan ganar bajo las siglas de otro partido, ¿eh? La otra, la operación de la reelección y la operación de las reglas de Morena de 33% por tómbola, 33% no sé qué, va a dejar fuera a mucha gente un poco en descontento. Entonces también ellos mismos se pueden ir moviendo sus bases, las bases electorales que tengan hacia otros partidos que anden en busca de candidatos. No, totalmente. Y digo, vi el registro de candidatos de Morena a gobernador. Creo que quedaron un promedio de 10 por cada uno de los estados. O sea, son muchos. No sé cómo vayan a acabar procesando esas diferencias. Pero una última ronda de conclusiones, Carlos. Mira, quizás, Leo, solamente decir que a mí me llama la atención, bueno, como decía, por un lado, lo que va a ser la disputa por el encuadre. Creo que, en efecto, las oposiciones tienen más que ganar si las elecciones se conciben en función de espacios locales, y el López Obradorismo tendrá más que ganar si la elección se convierte como en una elección nacional. Pero más allá de esa diferencia entre lo local y lo nacional, me parece que hay otra que es la que me deja, digamos, con un peor sinsabor, que tiene que ver con que claramente, digamos, la forma en como ya desde ahorita está empezando a configurarse, pareciera ser una elección que los López Obradoristas van a tratar de retratar a la oposición como si fueran emisarios del pasado, y la oposición va a tratar de representar al López Obradorismo como si fuera el responsable del desastre del presente, ¿no? Y de lo que vamos a carecer aquí no es necesariamente de programas. De lo que vamos a carecer, de lo que estamos careciendo, de hecho, ya desde ahorita, es de visiones de futuro. Realmente parece una elección desfondada en términos de un horizonte de país para los próximos años, para las próximas generaciones. Se siente una suerte como de caída en el abismo de la coyuntura, del presente, donde todo está haciendo salir al paso, tanto para las oposiciones como para la coalición López Obradorista, tanto en la parte electoral como incluso en la gestión de gobierno. Y eso es lo que me parece, digamos, que es más desalentador del momento político en el que estamos, la ausencia de visiones, de horizontes de futuro, de saber, más allá de las diferencias que nos separan en este momento, qué país nos estamos imaginando, qué país estamos construyendo para dentro de 5, 10 o 20 años. Por más que uno le rasca de un lado y del otro, en realidad ahí lo que parece haber es un terreno baldío compartido. Yo no estoy necesariamente de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que el discurso López Obradorista tiene todavía mucho ese carácter de vender un futuro, de vender la esperanza de un país sin corrupción. Desde luego los resultados no le ayudan, pero creo que sí existe esa intención de vender un proyecto
nacional muy grandote, una gesta heroica prácticamente histórica. Yo no lo veo, Leo. Yo lo que veo es que el López Obradorismo está de alguna manera capitalizando y le va a seguir cobrando en las urnas a los partidos de oposición lo que los partidos de oposición al final no acabaron, nunca han pagado en los tribunales. Creo que ese discurso de cobrarle al pasado todavía tiene muchísimo peso y veo al López Obradorismo ordeñándolo hasta la última gota. Gibran, un último comentario sobre esto. Bueno, yo creo que no hay en estas elecciones los incentivos para que los gobernadores vayan, sobre todo los gobernadores pues, de la oposición, vayan a operar de una manera similar en lo federal que la que mencionabas de lo local. Pensaba en la elección de 2018, incluso algunas de las más grandes bestias electorales como Moreno Valle decidieron cuidar nada más la elección local y entregar la federal. Entonces la lógica que están viendo de que se vaya a hacer una elección muy local puede perfectamente convivir con una narrativa nacional. Se pueden entregar las diputaciones federales y cada quien puede gestionar lo local que le importa. No veo lejano el horizonte de que se mantengan los dominios políticos en el ámbito local en algunos casos y que la Cámara Federal vuelva a ser de Morena, incluso con una correlación de fuerzas más favorable para el presidente de la República, por este mismo desdibujamiento. Las dos lógicas pueden perfectamente convivir y yo creo que estamos ante el anuncio de la peor catástrofe para el PRIAN-RD. Salvo, yo creo que ya también los gobernadores se dieron cuenta que vale la pena invertirle para que ganen sus candidatos a diputados federales por el tema de la lana, de los pesos, porque pues, el presupuesto les ha ido muy mal, se quejan amargamente de que los tratan muy mal, entonces ellos quieren mandar a sus diputados para que les traigan dinero de regreso a sus estados. Paula, un último comentario sobre esto. Pues mire, tenemos hasta el 23 de diciembre para saber cómo va a quedar ya oficialmente esta coalición, que no solo es de forma, también a la hora de hacer los registros se les piden algunas cosas de fondo, en las que ya más o menos podemos saber qué programa van a tener en común, etcétera. Ahora, creo que es una elección en la que sí coincido, o sea, la oposición eligió entre inconvenientes, y creo que aparte es una elección hecha un poco medio con unas cuentas del gran capitán, porque pues sumaron para definir qué distritos iban, sumaron así de tú tuviste 5 votos, tú 10, tú 15, bueno, pues entonces nos da tanto, sí la hacemos, ¿no? Y eso evidentemente pues no tiene ningún matiz respecto de si tu electorado es un electorado que vota por principios, si vota por hay gente que nunca jamás en la vida va a votar por el partido con el que te coaligaste, etcétera. Entonces yo creo que no les arriendo las ganancias, la verdad, tampoco les arriendo las ganancias en términos de comunicación y de estrategia, o sea, creo que ahí sí. Pero Paula, si hubieran ido separados, hubieran perdido. O sea, aquí decía ayer Jorge Castañeda, con uno que ganen de los 152 que van a ir coaligados, pues ya es ganancia. Sí, creo que también, como dice Gibran, o sea, hay unos que inexplicable, no entiendes por qué el PRI no luchó por su propia vida, entiendes por qué el PRD se iba a juntar con quien fuera con tal de sobrevivir. Entonces esas son las cosas que ya creo que irán develando, ellos mismos se darán cuenta de su propio error conforme vaya pasando el tiempo, porque aparte pues esto apenas está empezando. Hombre, pues qué interesante. Oigan, va a estar buena, ¿eh? El 2021 cada vez me convenzo de que va a ser un gran año por los temas que van a estar a discusión y desde luego en el ámbito nacional la política va a estar pues dominada por este tema de las elecciones del 2021. Gracias, Paula Sofía. Muchas gracias. Gracias, Carlos Bravo, regidor. Gracias a ti, Leo. Buenas noches. Gibran, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a una breve pausa. Voy a regresar con la periodista Sandra Romandía para hablar de contratos millonarios que otorgaron dependencias federales en este gobierno a empresas fantasmas. Regresamos.